Hola amigos, yo soy el Mono y hoy quiero hablarles sobre cómo cualquiera puede tocar cualquier cosa. Este video va especialmente para aquellos que cuando ven un video de un guitarrista súper virtuoso o escuchan un solo súper difícil o algo así, de una lo primero que piensan es, yo no puedo tocar eso. Pues sí pueden. Hace unos años, una gran amiga y psicóloga, Aliris Escobar, voy a poner su link de Instagram abajo en la descripción, me comentaba sobre la diferencia entre poder y querer. Muchas veces nosotros decimos no puedo cuando en realidad queremos decir no quiero. Y es bueno diferenciarlos. Por ejemplo, tienes un examen mañana súper importante y súper difícil y te invitan a una fiesta hoy. La respuesta lógica es, no puedo, tengo un examen. No puedo, tengo que quedarme estudiando. O no puedo, tengo que dormir temprano. O bueno, también puede ser un irresponsable de ir a la fiesta, ¿no? Pero digamos que una respuesta lógica sería, no puedo. La realidad es que sí puedes. Puedes ir, puedes pararte e ir a la fiesta. No quieres porque prefieres quedarte estudiando o prefieres dormir, prefieres otra cosa. Puede que haya algo que te lo impida y en ese caso no puedes. Por ejemplo, si estás preso. Pero bueno, si no estás preso, puedes parar e ir. Y así en muchas cosas decimos no puedo, tengo un compromiso, no puedo, me siento mal, no puedo, cualquier cosa. Pero la realidad es que generalmente sí podemos. Solo que preferimos hacer otra cosa. Hay cosas que en efecto no podemos. Por ejemplo, yo no puedo volar. Me imagino que tú tampoco. Bueno, a menos de que seas un superhéroe o seas un ave. Aunque si eres un ave, ¿qué haces viendo mi canal? Chu. Tampoco puedo levantar un carro con mis manos. No puedo. Físicamente son cosas que no puedo hacer. Pero eso son ya restricciones de nuestro cuerpo humano. No podemos hacer esas cosas. Definitivamente no puedo. Ahora llevando esto a la música o a tu instrumento. Cuando ves una canción muy difícil y dices, yo no puedo tocar eso, te estás engañando. Claro que puedes. Bueno, a menos de que te falten las manos. Y aún así se han visto casos de gente que lo hace sin manos. O bueno, o que seas un ave y no puedes tocarlo. Que no me queda claro. Chu. Lo que sí puede ser es que prefieras no hacerlo porque requiere un sacrificio y una inversión de tiempo muy grande y tal vez tengas otras prioridades y eso está perfectamente bien y es totalmente lógico. Pero de que no puedas tocar algo muy difícil, claro que puedes. Solo requieres el tiempo y la práctica. Mi teoría es que cualquiera puede tocar cualquier cosa en cualquier instrumento. Y esto al menos en cuanto a la parte técnica, ¿no? Poder tocar la pieza o la canción o el solo o el estudio, lo que sea. Tal vez no todos podrían componerlo así tan fácil, tal vez no todos podrían darle el mismo sentimiento, pero tocarlo, todos pueden. La diferencia entre nosotros, digamos tú y yo, con Paul Gilbert o Yngwie o Slash o John Petrucci o quien sea que sea tu Guitar Hero, es lo obsesivo que ellos fueron con el instrumento. Esas son personas que pasaban 10 horas al día tocando la guitarra. Todos los días. Todos los días. A veces más de 10 horas. La mayoría de nosotros no le hemos dedicado 10 horas al día o más de 10 horas al día por años y años. No lo hemos hecho. Esa es la diferencia. Incluso si hoy agarraras un instrumento nuevo que nunca en tu vida has tocado, si consiguieses el tiempo y la pasión para practicar 10 horas al día, pues en muy poco tiempo vas a dominar el instrumento, eso es seguro. Por supuesto que hay gente que se le hace más fácil o más difícil que a otros, pero eso no quiere decir que el que se le hace difícil no va a llegar. Simplemente el que se le hace fácil va a llegar primero, en cuanto a tiempo. Y el que se le hace difícil se va a tardar un poco más, pero todos llegan, si le dedicas lo suficiente. Por ejemplo, hay gente que cuando me ve tocando a mí algo difícil, dice, bueno, pero es que él tiene un don, o es que se le hace muy fácil. Yo creo que yo no soy de los que se les ha hecho fácil la guitarra. Yo empecé a tocar cuando tenía 9 años, hoy tengo 34. Son 25 años tocando guitarra. Más bien, para tanto tiempo tocando debería tocar muchísimo mejor. Ahora, por supuesto que es perfectamente comprensible que tú no quieras ser un músico profesional tal vez, no quieres dedicarle 10 horas al día al instrumento o no sé cuántas horas al día. Tal vez tienes otros compromisos, otras responsabilidades, tal vez tienes hijos, tal vez tienes otra carrera o otro hobby que te apasiona más. Pero es bueno que seas claro contigo mismo de que no es que no puedes, sino que prefieres invertir tu tiempo en estas otras cosas que te parecen más importantes. No hay nada de malo en eso. Por supuesto que después de tantos años tocando guitarra, hay cosas que ahora se me hacen mucho más fácil. Por ejemplo, para mí ahorita sacarme una canción muy difícil puede que me tome
un tiempo X, que es mucho menor de lo que me hubiese tomado sacar esa misma canción hace unos años. Eso es totalmente lógico. Pero se lo debo también a que los años de práctica me han enseñado los recursos que necesito para poder aprender algo nuevo de manera rápida. Además, también he aprendido a hacer de mi tiempo de práctica lo más eficiente posible. Que bueno, eso es tema para otro video. E igual yo no sé en qué nivel estás tú con respecto a la guitarra, o si tocas guitarra o otro instrumento. Es más, ni siquiera sé si eres un ave, no me quedó claro nunca. Pero si eres humano, te aseguro que cualquier cosa que quieras tocar, puedes hacerlo si le dedicas el tiempo. Tarde o temprano vas a poder. Otra cosa que quisiera mencionar es que a pesar de que mi enunciado dice, puedes tocar cualquier cosa, es bueno que te pongas metas progresivas. Por ejemplo, cuando yo era niño, empecé a tocar una pieza clásica que se llama Natalia, de Antonio Lauro. Yo nunca he sido guitarrista clásico ni sé demasiado sobre guitarra clásica, pero esta pieza me gusta mucho y desde niño quise tocarla. Cuando empecé a tocarla, yo tal vez tendría 12 o 13 años. El nivel técnico de la canción estaba muy por encima de lo que yo podía en ese momento. Lo intenté, me aprendí una parte, pero bueno, no pude. Me terminé de aprender la canción tal vez 7 años después. Entonces, bueno, yo a veces bromeo con esa canción me tomó 7 años poder tocarla. Pero es mentira. La realidad es que me tomó 7 años de aprender otras cosas y de otras prácticas y de dominar otras técnicas para que luego cuando volviera a tomar Natalia ya entendía mucho más sobre la técnica física del instrumento y pude finalmente sacar la canción. Entonces el resultado final es el mismo. Pude tocar la canción que era difícil, pero es bueno ponerse metas progresivas. Por ejemplo, si tú ahorita estás aprendiendo de cero con la guitarra y dices, no, quiero aprenderme la canción súper difícil de Steve Vai. El mono me dijo que yo podía tocar lo que sea. Pues bueno, sí, tarde o temprano vas a poder tocar la canción de Steve Vai. Pero es bueno que te pongas metas pequeñas. Por ejemplo, voy a dominar los bendings, voy a dominar los legatos, voy a dominar estas otras canciones que son más fáciles. Simplemente porque si no, puede que la frustración llegue antes. Si pasas años tratando de sacarte una canción y no sale, es muy probable que llegue la frustración y abandones. Y digas, no, esto no es para mí, es muy difícil, no lo quiero, me esforcé durante años y no pude. Y abandones. Y esa no es la idea. Entonces, si estás empezando de cero y quieres llegar a la canción súper difícil de Steve Vai o de Dream Theater o algo así, ponte metas más cercanas, canciones más fáciles que también sean de tu gusto, que vayan en esa dirección. Es más, los mismos de Dream Theater no empezaron de niños tocando canciones así de complejas. Ellos empezaron tocando, por ejemplo, Black Sabbath o Metallica. Y de repente luego pasaron a Rush. Y así poco a poco, y de repente, bueno, ya hacen la música que hacen. Más o menos pasos así son los que uno tiene que llevar también. Ahora, con el propósito de este video, y para demostrar mi punto, voy a hacer un experimento conmigo mismo. Una de las técnicas que yo no domino perfectamente es el sweep picking. Conozco la técnica, la entiendo, incluso se la he enseñado a mis alumnos, pero no soy un experto en sweep picking. Cero Jason Becker aquí. Digamos que nunca me apasionó, no era lo mío. Entonces, bueno, elegí un patrón de sweep picking que me parece súper difícil, para mí al menos, y que sé que está muy por encima de mis capacidades dentro de la técnica del sweep picking, y voy a practicarlo durante el tiempo que me tome. El patrón que elegí es de una canción de Sylosis llamada Imperial, que bueno, se darán cuenta de por qué lo elegí, porque verdaderamente es bien difícil. Esta canción de hecho me la enseñó un amigo, algo así como diciendo, bueno, esto es lo más difícil que yo he visto, ¿a que no te puedes sacar esto? Y la verdad es que en ese momento no podía, y aún ahorita no puedo. Entonces, bueno, voy a practicar este patrón durante el tiempo que me tome, tal vez sea un mes, tal vez sea más, tal vez sea menos, y voy a irme grabando de fragmentos cada tantos días para ir grabando mi mejora. Empezaré con un BPM más lento y iré subiendo hasta que lo logre. Eso lo convertiré en otro video más adelante, donde se podrá ver el avance desde no domino nada del ejercicio hasta puedo hacerlo. Fíjense con la seguridad de que hablo de cuando pueda hacerlo, porque sé que tarde o temprano voy a poder. Es algo que no tengo ninguna duda. Así que bueno, voy a hacer ese experimento y vamos a ver cuánto tiempo me toma. Hoy es 17 de julio del 2017. Probablemente no sea el próximo video que suba. Seguramente durante el lapso que me aprendo esto haga otros covers o suba otros videos hablando de otras cosas. Pero bueno, tarde o temprano pronto subiré ese video donde podrán ver la evolución, el progreso
del patrón. Así que deseenme suerte con eso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a mi canal haciendo clic de este lado. Y si quieres ver más videos míos, los pongo por aquí arriba. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con quien tú consideres que pueda usar esta información. Bueno, yo soy Jerónimo Egea, o El Mono, y espero que estés muy bien. Bye bye.